Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de martes para seguir compartiendo y estudiando la bendita y poderosa palabra de nuestro buen Dios. Hoy nos vamos a ir al versículo 7 del Evangelio de Mateo, capítulo 22, que así nos dice la palabra del Señor. Presta mucha atención, dice así: y al oírlo el rey se enojó, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Para aquellos que leemos y estudiamos diariamente la Biblia, sabemos que hay versículos duros. Versículos como, por ejemplo, el que se encuentra en la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, versículo 31, cuando dice que es algo horrendo caer en manos del Dios vivo. El libro del profeta Nahum, en el capítulo 1 y en el versículo 2, dice que el Señor nuestro Dios es celoso y vengador de sus adversarios. O quizá uno de los más conocidos es cuando en Apocalipsis, capítulo 3 y versículo 16, dice que Dios vomitará de su boca a los que son tibios. El propio apóstol Pedro, en un momento dado, le dijo a Jesús, esto se refleja en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6 y versículo 60, que el mensaje que estaba compartiendo era muy duro y muy difícil de digerir. Bueno, tanto es así que muchos discípulos renunciaron a seguir caminando con Jesús debido a la dureza de este mensaje. Y podría citarte bastantes versículos más donde el mensaje es duro, donde las palabras son muy fuertes. Pero sin lugar a duda, el versículo que nos toca tratar en la mañana de hoy y también el versículo 13, que bueno, en unos días, Dios mediante, también vamos a estudiar, son de los más fuertes de toda la Biblia. Si lees con mucho detenimiento cada palabra de este pasaje, creo que se te va a estremecer el corazón, porque vas a poder comprobar de primera mano la severidad de Dios con aquellas personas que han decidido voluntariamente rechazar su llamado. Este versículo comienza diciendo que cuando el rey escuchó que aquellas personas convidadas a la boda no hicieron caso a la invitación y que otros lo que hicieron fue afrentar e incluso matar a los siervos enviados, el rey se enojó. Ya hemos visto desde el principio de esta parábola quién representa al rey, que es al Padre, a Dios. Y como en otros tantos versículos, aquí vemos que Dios tiene emociones. En esta ocasión dice que se enojó, se enfadó. Pero tenemos que entender y sobre todo, por favor, tenemos que tener bien claro que las emociones de Dios son emociones perfectas. Dios no es un Dios caprichoso que según sienta, eso es lo que va a ser. No, sino que a pesar de que Dios tiene emociones, siempre se rige por su justicia. Este enfado de Dios no es un arranque de ira, como a lo mejor nosotros, las personas humanas, podemos tener. No, esto se trata de un acto de perfecta justicia. El apóstol Pablo dice en la carta que le escribe a los romanos, allí en el capítulo 1 y en el versículo 18, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. También la Biblia dice en el Salmo capítulo 86 y versículo 15 que Dios es misericordioso, clemente y lento para la ira. Esto quiere decir que Dios tarda en airarse. Dios no tiene una ira explosiva, una ira que brota de un enfado puntual. No. Nuestro Dios es un Dios que nunca pierde los papeles. Pero que Dios tarde y mucho en airarse no significa que su ira no llegue. Llega un momento en que la ira de Dios se revela desde el cielo. Hoy quizá hay muchas personas que rechazan a Dios, que están rechazando su palabra y rechazando su llamado. Y claro, podría parecer que aquí no sucede nada, ¿verdad? Pero llegará un momento que la justa ira de Dios entrará en escena. Jesús dice en esta parábola que cuando el rey escuchó lo que hicieron esos invitados que no quisieron ir a la boda, el rey lo que hizo fue enviar sus ejércitos para destruir a todos los homicidas quemando su ciudad. ¿Pero a qué se refiere cuando dice que envió sus ejércitos?
Los ejércitos representan los instrumentos que Dios utiliza para ejecutar su ira. Algunas personas interpretan los ejércitos a los ángeles y bueno, eso está bien, pero no necesariamente tienen que ser solo los ángeles. Luego incluso, bueno, hay otros estudiosos que han interpretado este versículo con la destrucción del templo de Jerusalén, que se llevó a cabo en el año 70 después de Cristo, llevada a cabo por los romanos, liderados por Tito, que arrasó la ciudad, quemando el templo y bueno, dispersando a todo el pueblo. Pero yo creo que una interpretación más correcta, más efectiva, sería decir que los ejércitos del rey representa a todo aquello que Dios usa para establecer su justicia aquí en la tierra. Vemos a lo largo de toda la historia bíblica cómo Dios ha usado, por ejemplo, a naciones para castigar naciones. Por ejemplo, en Isaías capítulo 10, versículo 5, hablando de Asiria, dice que es una vara y un báculo de su furor, queriendo decir que Asiria fue un instrumento de juicio contra Israel. Dios también usa circunstancias para manifestar su ira. Bueno, lo cierto es que Dios tiene recursos ilimitados para hacer su justicia. Quizás la primera vez que tú te enfrentas a este versículo, que cuanto menos es muy impactante, pero esto nos tiene que recordar que la vida cristiana no nos la podemos estar tomando a la ligera. Es cierto que nosotros servimos a un Dios de amor, a un Dios misericordioso, a un Dios clemente, pero también servimos a un Dios que, como dice la carta a los Hebreos en el capítulo 12 y en el versículo 29, es fuego consumidor. Rechazar el llamado que Dios te está haciendo no es cualquier tontería. Rechazar el llamado de Dios es rechazar al Hijo de Dios. Es asesinar la gracia que Dios te está ofreciendo. Por eso dice este versículo que cuando el rey envió a sus ejércitos, destruyó a los homicidas. Y tú te preguntarás, ¿una persona se puede convertir en homicida cuando rechaza el llamado de Dios? Y la respuesta es un rotundo sí. Rechazar el llamado de Dios te convierte en un homicida porque el rechazo de Jesús fue lo que le envió a la cruz. Rechazar a Jesús ha sido el mayor crimen de la humanidad. Y por otra parte, el que rechaza el llamado de Dios se convierte en un homicida porque el llamado de Dios no solamente tiene que ver con nuestra propia salvación, sino con la salvación de todos aquellos que nos rodean. Por lo tanto, cuando le decimos que no al Señor, ¿sabes qué? También le estamos privando a mucha gente de nuestro entorno para que puedan ser salvas. Por eso te invito a que en este día examines tu vida para que no te conviertas en un homicida espiritual, para que no te conviertas en una persona que está privando de vida eterna a otros. Déjame recalcarte una vez más que con las cosas del Señor no se juega. Con el llamado de Dios no se puede estar vacilando. Por eso te hago un llamado urgente a que pongas tu vida en orden delante de Dios y a que comiences a caminar según el llamado que Dios ha hecho a tu vida. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias a nuestro buen Dios en el día de hoy, en esta mañana. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias, mi Dios, por guardarnos, por bendecirnos. Señor, oramos en el nombre de Jesús para que tu bendición pueda alcanzarnos. Señor, queremos ser un canal de bendición para todo aquel que nos rodea. No queremos rechazar tu llamado. No queremos, Señor, que un día tu ira se revele desde el cielo contra nosotros, sino que un día podamos entrar en tu presencia, en la eternidad, y escuchar esas benditas palabras de que podemos entrar en el gozo de nuestro Señor. Gracias, mi Dios, por este día. Guárdanos y bendícenos, mi Dios. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana miércoles, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Espero que estés compartiendo estos devocionales con todas aquellas personas que crees o que consideras que le puedan ser de bendición.
También espero que por favor estés suscrito al canal, que le des me gusta. Todo esto, como ya siempre, o no siempre, pero en más de una ocasión lo he dicho, es para que esta plataforma, YouTube, pueda promover más rápidamente estos mensajes, estos devocionales. Desgraciadamente hay mucha basura compartiéndose por internet, cosas vanas, cosas que no edifican, cosas que no sirven para nada. Pues yo creo que el pueblo de Dios podríamos aprovechar estas oportunidades, estas herramientas que el Señor nos está permitiendo usar para poder hablar del Señor. Y quién sabe hasta dónde pueden estar llegando estos mensajes. Son como pequeñas semillas que uno sale. Esa parábola que me gusta mucho que dice, y el sembrador salió a sembrar. Y uno no sabe, uno lanza la semilla y solo Dios sabe lo que puede ocurrir. Nos vemos mañana, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.